Con la segunda parte, la idea es, bueno, un primer momento, si quieren, quedó algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran decir en relación con la exposición de recién, y después abordar el análisis de unas citas en base a una consigna que trajimos para que ustedes trabajen de forma grupal, donde también podemos recuperar parte de lo de la exposición. Pero si quieren arrancamos con esta primera parte. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quisiera agregar en relación con la exposición de recién? Sí. Buen día. Yo lo que quisiera preguntar es cómo se redefinen los partidos políticos en este contexto. Como vos explicabas, uno puede encontrar partidos que han estado, digamos, de un lado de la orientación ideológica y de otro ahora. Entonces, en términos de partidos que sustentan el sistema democrático y en términos de representación, cómo se ven los partidos políticos en la actualidad, ¿no? Esto de la desafección política, cómo se reconstruye la relación con los ciudadanos, qué pasa con esos partidos ¿no? que van variando tanto su arco ideológico. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que la pregunta no es fácil de responder, ¿sí? Es una pregunta difícil. En realidad, lo que yo pienso en relación con eso y lo que he leído en relación con el cambio partidario tiene como que ver con dos o tres cosas. Una quizás con transformaciones un poco más amplias, que son transformaciones en la forma de representación, en el formato de representación. Esta idea de pasar, que lo plantean sobre todo politólogos, de que hemos pasado de una democracia basada en partidos, ¿sí? Donde los partidos eran organizaciones con límites definidos, con un programa bastante claro, con una base social también fácilmente identificable. Pensemos, qué sé yo, y de todas maneras la mayor parte de los autores siempre hablan considerando la experiencia europea, ¿no? Donde la estructura de clases, la conformación social es bastante diferente al caso de América Latina, pero tomando eso como referencia, el caso de los partidos socialdemócratas, que su base social indudablemente eran los sectores obreros, ¿sí? Bueno, ese partido que la categoría es partido de masas, ¿sí? Un partido burocrático, donde los políticos hacían toda una carrera dentro del partido hasta llegar a los máximos puestos del partido para después presentarse a las elecciones. Eso se terminó en realidad ya en los 60, 70. No sé si en América Latina alguna vez eso existió, ¿sí? Pero sí es verdad que existieron partidos con límites bastante bien definidos y con identidades políticas bastante claras, ¿sí? Pensemos en el caso del peronismo o en el caso del radicalismo en la Argentina, pero también hay otras identidades políticas de otros partidos de nuestra región que han sido igual de definidas que en el caso del peronismo, la Unión Cívica Radical. Los copeicos en Venezuela, o los frente amplistas en Uruguay, los blancos en Uruguay. Bueno, eso, de acuerdo a lo que plantean estos politólogos, se terminó porque hoy en realidad la política corre por otros canales porque cambió la forma de representación. O sea, nosotros hoy nos vinculamos más con los políticos a través de la intermediación de los medios de comunicación, de la personalización de la política, es la identificación de determinados liderazgos como figuras claves, mediadas por supuesto siempre por los medios de comunicación. Ya no leemos más los programas. O sea, yo creo que si hacemos esta pregunta es muy poco probable que alguno de nosotros pueda responder, ¿no?, cuál es el programa partidario que el PRO presentó en las últimas elecciones. Creo que nadie sabe eso. No sé si alguna vez alguien leía los programas, porque esa es otra discusión, ¿no? Pero más o menos teníamos en claro cuáles eran las ideas que esos partidos defendían y qué era lo que iban a hacer una vez que asumieran el poder del Estado en términos de políticas públicas. En realidad ahora, ustedes saben, la campaña electoral, las últimas campañas electorales tienen más que ver con nociones muy vagas, que pueden ser interpretadas de distintos lugares, la idea de cambio, ¿no? Vamos a cambiar las cosas, va a haber menos corrupción, vamos a ser todos más felices, todo se puede hacer juntos, hay que hacer un poco de sacrificio para estar todo bien. Bueno, eso en realidad es el componente de casi todos los discursos políticos, de los nuevos liderazgos políticos. Nosotros nos vinculamos con eso, ya no nos vinculamos más con los programas partidarios. Ya no sabemos más lo que dicen los programas partidarios.
Entonces como que los partidos, desde esta mirada, perdieron densidad, ¿sí? Perdieron densidad organizativa también, y eso también uno lo puede encontrar en la Argentina. O sea, hasta hace 15, 20 años atrás era muy fácil encontrarse en el barrio un comité radical o una unidad básica. Y eso es muy poco habitual, ¿sí? Aún en época de elecciones actualmente. Y eso nos habla de un cambio en la forma de organización de los partidos. También en relación con esta dirección que plantea los politólogos que recién mencionaba, Bernard Manning en particular, de que los partidos es como que perdieron densidad organizativa, perdieron perfiles claramente identificables, perdieron identidades, perdieron su identidad política característica, ¿sí? Y si bien se mantienen, ¿sí? Porque está hasta la propia Constitución, ¿no? El hecho de que en realidad nosotros elegimos a los candidatos propuestos por los partidos. Hoy los partidos se parecen más a etiquetas partidarias que a esas organizaciones políticas con una organización densa, territorialmente extendida, con ideas políticas claras y con programas específicos, y sobre todo con la construcción de comunidades políticas basadas en la identidad de ese partido, ¿sí? Ser de la identidad peronista en Argentina iba más allá de votar al Partido Justicialista, implicaba formar parte de una comunidad política particular. Dicho esto, uno tiene que reconocer que en los últimos años de los gobiernos de la nueva izquierda, en algunos casos, no en todos, la acción política de los gobiernos de la nueva izquierda favoreció la creación de nuevas identidades políticas, de algo parecido a eso que antes se llamaba una comunidad política partidaria. Pensemos en el kirchnerismo en Argentina, ¿sí? Se mantiene el kirchnerismo, aunque haya perdido el poder, hay sectores políticos que se identifican y que se autodefinen como kirchneristas, ¿sí? Pensemos en el caso del chavismo en Venezuela. No hay otra explicación para las sucesivas victorias electorales que ha tenido el chavismo en Venezuela, más que la conformación de una identidad política muy particular en oposición a otra identidad política que puede ser caracterizada con el nombre de la oligarquía, la derecha venezolana, que es la que ha servido de sustento más allá de todas las adversidades que ese proceso ha tenido que enfrentar, entre eso la hiperinflación, la crisis económica constante, la corrupción estatal. Entonces, es como que en estos últimos años ha habido una repolitización de ciertos sectores sociales que ha favorecido la conformación de nuevas identidades. Ahora, eso, me parece, no se ha traducido en un fortalecimiento de los partidos políticos, ¿sí? En ese sentido, las organizaciones partidarias mantienen estas características que mencionaba recién en relación con lo que plantea Bernard Manning y otros politólogos acá en la Argentina, como Abal Medina, ¿sí? Más allá de que Abal Medina sabemos que fue jefe de gabinete de Cristina, también es un politólogo muy reconocido en el campo disciplinar, da clases en la UBA y hace bastante que trabaja sobre estas cuestiones, y coincide con esta apreciación de que en la Argentina los partidos funcionan más como etiquetas electorales, ¿sí? Que como organizaciones con extensión territorial, con límites claros, que facilitan la realización de carreras políticas a sus miembros, con debates ideológicos y políticos que permitan una formación política de los integrantes del partido. Con eso me parece que se terminó para prácticamente todas las organizaciones partidarias. Quizás la única excepción son los partidos de la izquierda más tradicional en el sentido de la izquierda histórica, ahí no hay ningún valor peyorativo ni nada, los partidos de base trotskista, los partidos afiliados con el comunismo, los partidos maoístas, quizás son los únicos partidos que siguen sosteniendo ese formato organizativo más clásico del que nosotros siempre tenemos la imagen cuando pensamos en un partido. Los otros, quizás la imagen que se asemeja más a cómo funciona un partido hoy es la imagen de una red, ¿sí? Son redes que cruzan el campo político de arriba abajo, ¿sí? Desde la presidencia hasta la base, ¿sí? Y hay puntos en esa red, los punteros en el barrio, los funcionarios con cargos públicos en el Estado, a nivel provincial y a nivel nacional, y el punto culminante de esa red es el presidente. Y también hay redes horizontales, ¿sí? Que trascienden los límites partidarios. Por eso es fácil, si pensamos esto en términos de red, buscar una explicación de por qué determinados actores
en un momento están de este lado del campo político y al otro momento están de este lado del campo político. No hicieron un tránsito tan grande, si los pensamos que están todos conectados en términos de redes, sino que cortaron los vínculos con algunos de esos actores con los que antes se vinculaban y privilegiaron los vínculos con estos otros, que ya tenían relaciones previas. Pensemos en esto, que es un detalle que tiene que ver con alguna investigación que estamos haciendo acá en Santa Fe, y muy local, pero que ayuda a entender cómo funcionan los partidos hoy. Los orígenes del kirchnerismo a nivel subnacional, en particular en la provincia de Santa Fe. ¿Quiénes son los actores que confluyeron en ese nuevo actor político que era el kirchnerismo, que viene desde arriba, pero que después logra cierto piso en las provincias, que es lo que explican el voto que logra en las sucesivas elecciones? Los que terminan confluyendo el peronismo en la provincia de Santa Fe, una parte viene del justicialismo, otra parte viene de los movimientos sociales, otra parte viene de antiguos ex militantes justicialistas que habían abandonado el justicialismo en los años 90 durante el giro neoliberal, una parte viene del mundo sindical. Y forma una red de nuevo tipo que sostente, que se autodefine como kirchnerista durante prácticamente 12 años. Ahora, una vez que el kirchnerismo pierde las elecciones, parte de esa red se desintegra. Y una parte importante de esos actores da el salto y hoy forma parte de las redes del PRO, incluyendo sectores que formaban parte del justicialismo santafesino durante los años 90, ¿sí? Y eso se replica en cada una de las provincias cuando uno ve cómo funcionan los partidos, ya no en la escala nacional, sino en la escala subnacional, que es donde hoy la política tiene mucha presencia, ¿sí? Y creo que esa idea de un partido ya con límites, con fronteras muy imprecisas, con actores que van saltando de un lado a otro, de acuerdo a la coyuntura, es lo que explica más claramente la situación de los partidos. Te quería hacer un comentario respecto a eso. Estaba pensando si no tendrá más que ver con que, por lo menos en los partidos tradicionales en Argentina, pareciera que lo que hubo, más que la desaparición del partido, es como una fractura, pienso en el peronismo, en el radicalismo, entre estos sectores que asumen el neoliberalismo y lo llevan adelante en el gobierno, se piensa en De la Rúa, o en los sectores más de derecha de cada uno de estos partidos, que se fracturan y que terminan formando frentes o alianzas, pero separados, digamos. Vos podés encontrar una alianza en la nueva derecha que vienen de estos partidos tradicionales, pero que son de este sector, mientras que podés encontrar radicales alfonsinistas en el Frente para la Victoria, digo. Por ahí más como una fractura ideológica y vinculada al neoliberalismo y a sus consecuencias, como dos bandos y donde se agrupan viniendo de distintos partidos tradicionales, pero ideológicamente. Sí, por esta idea de la repolitización que se produjo en estos últimos años. Yo, más que en polos, hay formación de polos, sobre todo en los momentos de coyunturas electorales. Saliendo de la coyuntura electoral y de la competencia electoral directa, me parece que hay un polo, que es el polo del gobierno, y enfrente hay una dispersión, ¿sí? Fíjense que esa es más o menos la estructura que tiene el sistema de partidos argentinos desde el 2003. El polo kirchnerista hasta el 2015 era el polo dominante. Y enfrente teníamos una multiplicidad de partidos, algunos nuevos, otros fragmentos del radicalismo, otros fragmentos del justicialismo, fragmentos de partidos que quedaron sueltos, como fue el caso del ARI, que después se transformó en la coalición cívica y que quedó ahí medio dando vuelta, hasta que finalmente termina aliándose con el PRO. Pero eso, ¿no? Un único polo que es el polo gobernante y enfrente una miríada de pequeños partidos. Ahora, cuando el kirchnerismo pierde las elecciones, fíjense que adopta la misma estructura pero al revés. El polo dominante es el polo del PRO en la actualidad y enfrente tenemos una miríada de partidos que ninguno por sí mismo alcanza para ganar una elección. El Frente Renovador, el peronismo federal, los sectores de la coalición cívica que no forman parte de la alianza con el PRO, algo del Partido Socialista, el kirchnerismo, que el Frente para la Victoria, o sea, una cosa así, que solamente me parece que adopta una forma más de polo en el momento de la coyuntura electoral, ¿sí? En el momento de las elecciones. Y lo ideológico indudablemente ocupa lugar, y esa es la última aclaración, pero creo que también lo ideológico no explica todo. Y no dejo de pensar en que sectores que estaban fuertemente comprometidos con el kirchnerismo hoy están
Entonces ahí es donde está el ideológico. Ahí, no solo en términos de los actores políticos, sino también en los actores sociales que acompañaron el kirchnerismo. A mí me parece interesante, buen día, plantear esta tensión, y ayer la pregunta que realicé también tenía que ver con esto, la tensión entre lo que se denomina, no las nuevas izquierdas, sino la izquierda como la concebimos en lo concreto, porque me parece muy interesante el análisis y esta categoría de las nuevas izquierdas para intentar explicarnos estos gobiernos progresistas, vamos a poner el nombre y apellido, Lula, Kirchner, Cristina Fernández. A mí me parece que es momento de empezar a ver el vínculo, esto de analizar esos gobiernos como nuevas izquierdas me resulta súper interesante. Ahora, a mí me gustaría ver cómo asume, dando nombre y apellidos, Miriam Bregman, el Partido Obrero, la misma Manuela Castañeda, que uno la escucha y dice, son planteos realmente interesantes, pero yo creo que no les gustaría analizar esas experiencias como nuevas izquierdas. El tema es, podemos hablar demasiado, pero ¿cómo construimos puentes para que predomine lo que coincide y no la diferencia? Porque lo cierto es que estamos muy próximos a una contienda electoral y en la práctica hay una derecha que yo aún la veo sólida a pesar de todo el avance en estos 3 años, a pesar de todo un desguace, si se quiere, en este Estado que consideran que debe estar presente, pero las derechas, debe estar presente para que me sirva y para yo servirme de ese Estado, que es lo que ocurre siempre. Por eso yo creo que las derechas de este tipo de gobierno les alcanza 4 u 8 años. No tienen problemas en desaparecer en ese término de 4 u 8 años, dejar un tiempo de progresismo de moda y luego otros 4 u 8 años que les permitan otra vez hacer uso de ese Estado, que en términos de un Estado redistributivo sí lo desprecio. Yo creo que hay una mirada despectiva total. Ahora, sí necesitan y creen que el Estado debe estar en determinados momentos de la historia para que me sirva a mí como referentes de esta derecha estructural y que todas las cosas vuelvan a acomodarse como naturalmente deben ser. A mí me parece que la discusión también tiene que ir por ahí, ver cómo esta izquierda no caer otra vez en esto de kirchnerismo y neoliberalismo, populismo y neoliberalismo, lo mismo. Ahí creo que está el desafío. Igualmente creo que tengo una mirada un tanto negativa sobre eso, es decir, no veo que se haya avanzado demasiado en ese campo y en la construcción de esos acuerdos, y me preocupa la contienda electoral del próximo año. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Sí creo que expresan preocupaciones compartidas si no por todo, por muchos de los que estamos aquí. Y me quedo en esto que mencionabas al principio. Una cosa es pensar el kirchnerismo como nueva izquierda y otra cosa es lo que la izquierda dice sobre el kirchnerismo. Y ayer teníamos una charla después del panel sobre esa cuestión, y es que se ha escrito mucho, pero mucho, sobre las características de esta nueva izquierda en términos de negar que formara parte del campo de la izquierda, ¿sí? Y eso vino tanto del campo de la izquierda como del campo de la derecha, pero sobre todo vino del campo de la izquierda, para negar que formara parte de la izquierda. Entonces todo un debate, toda una discusión que en definitiva tenía que ver con la apropiación de una identidad, ¿sí? ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Cuál es la identidad de izquierda en América Latina? Que esa discusión uno no la encuentra nunca en el campo de la derecha, ¿sí? Puede haber diferencias entre los actores de la derecha, pero tienen muy claro cuáles son sus intereses y en qué momentos es necesario actuar de forma mancomunada y en qué momentos se puede permitir expresar públicamente las diferencias entre todos esos actores que expresan a la derecha realmente existen. Entonces, esta discusión sobre si el kirchnerismo o el lulismo o el Frente Amplio o Evo Morales forman parte de la izquierda, a veces tiene por efecto político concreto el debilitamiento del campo de la izquierda, ¿sí? Porque deja fuera a un sector muy importante que en particular es la izquierda, que se reconoce que todos aceptamos como tal, que es la izquierda vinculada sobre todo con los partidos comunistas, trotskistas, maoístas, los deja fuera, ¿sí? Porque no reconocen a estos actores como parte de ese campo político, y eso debilita a los sectores opositores a la derecha, eso es indudable. Yo lo veo difícil una alianza
en todos los países, pero sobre todo en la Argentina, una alianza entre los sectores progresistas del peronismo y la izquierda. Lo veo complicado. Pero bueno, siempre la dinámica política argentina se ha caracterizado por la imprevisibilidad, y en los últimos años está claro que era así que todo puede ser posible de acá al 2019. Y Argentina tuvo una particularidad, que Macri llega no por elección, es decir, llega directamente por balotaje. Es decir, lo que significó históricamente el balotaje, para mí fue decisivo en la historia. No llega como un candidato más. Hay segunda vuelta, está Macri y está otro, en ese momento Scioli. Eso nos tendría que interpelar, ver, a ver, como sociedad, ¿qué hacemos? Porque no era otro, era Macri. Esa es otra cuestión, no somos ingenuos. Es decir, la intelectualidad, por decirlo de alguna manera, o los docentes que comparten conmigo las clases, la docencia. ¿Esperaban otra cosa de Macri? ¿Qué esperaban? ¿La reforma agraria de este hombre? La verdad es que yo no esperaba otra cosa. Entonces ahí también está ver cuán ingenuos, voluntaria o involuntariamente, fuimos. Esa también es otra cuestión que se debe plantear. Yo tengo una pregunta. Yo veo como estos gobiernos progresistas como que fueron ingenuos en algún sentido, me da la sensación de una ingenuidad en cuanto a le faltó en la parte cultural o en la ideología o en concientizar a la sociedad de lo que ellos habían, los avances sociales, como que faltó esa parte, fue la fundamental, como que, bueno, aumentamos el consumo, aumentamos el nivel de vida, pero el cambio cultural no fue lo suficiente y la izquierda, o esta nueva izquierda a veces ingenua pensando, no habló de corrupción, no llegó más allá en cuanto a juzgar a los que estuvieron en el proceso militar, en lo civil, no sé, no fueron más profundo, no sé, pensando en la naturaleza humana, que la gente es buena, no sé bien, pero faltó, me parece, la ingenuidad de la izquierda en toda América Latina, de esta nueva izquierda, y la derecha no es ingenua. La derecha creo que ya pensó absolutamente todo antes, está todo organizado, digitado, y la izquierda fue ingenua. Yo no sé si fue ingenua, creo que lo que no tienen son los factores económicos que manejan los medios de comunicación, que creo que son un factor fundamental para la construcción de la opinión pública. Las redes sociales que han invadido de una manera impresionante y tienen la capacidad de, incluso vos lo dijiste recién, a nuestros pares docentes que no podemos pensar otra cosa. ¿Qué esperaban que pasara? Y se supone que estamos hablando de un sector medio que tiene capacidad mínima de pensar. Bueno, es de terror, porque si en estos sectores que se supone que tenemos una mínima capacidad de pensar y de analizar la realidad y las políticas que se están implementando, nos estamos boicoteando a nosotros mismos, ¿qué pasa con aquellos que no, bueno, disculpen, ¿no? Pero que no tienen el mismo grado de formación? A ver, entonces, creo que como factor, a mí me queda como pensando, no tengo pregunta, me queda dándome vuelta en la cabeza esto de qué fuerte es el manejo económico que están teniendo estos sectores capitalistas, capitalismo salvaje, que puede ser que, como vos decís, durante un tiempo le alcanza para revertir el estado de situación en cuanto a beneficios económicos, de regulación del mercado laboral. Los mercados financieros no se tocaron en ninguno de los gobiernos populistas porque los capitales financieros entraban, salían y nos hicieron todas las crisis económicas y nosotros las tuvimos que padecer. Entonces, me pregunto, ¿cómo vamos a ir enfrentando este nuevo poder que se está filtrando en nuestros chicos, en estos sectores que hoy tienen 20, 30, que no sé si han conformado la conciencia de clase que ayer planteaban? Yo creo que ya no existe como conciencia de clase. Entonces, a ver, es un futuro para mí incierto. Eso me lo planteo, nada más, comparto. Bueno, son muy interesantes las apreciaciones de las dos, les agradezco.
Yo creo que me quedo acá con lo que decía ayer Ernesto Boslaski, ¿sí? Creo que todos tenemos que tratar de dejar de pensarnos como los iluminados en relación a la interpretación de la realidad, porque ahí salimos perdiendo. Creo que hay que tratar de hacer el esfuerzo de encontrar la racionalidad, ¿sí? De un voto que a priori implica votar contra tus propios intereses como sectores populares o como sectores medios. Algo hay atrás de eso, quizás las claves de interpretación de la realidad no las tenemos todas nosotros, ¿sí? Sino que hay que tratar de desmontar lo que está atrás de ese acto concreto que es el voto, ¿sí? Y buscar eso, buscar cuál es la racionalidad y el sentido que tiene para determinados sectores votar a partidos de derecha, ¿sí? Sí. No, yo tengo una pregunta. En un momento usted mencionó que esta nueva izquierda dejó un espacio político vacío para la reinvención de la derecha. Me gustaría que si podría profundizar un poco más en ese tema. Yo después te quiero hacer una pregunta. Sí, yo creo que hubo ciertas cuestiones que la izquierda abandonó, ¿sí? En la disputa política. La nueva izquierda abandonó en la disputa política. Y dejó el campo libre como para que la nueva derecha se reconstituyera a partir de ese espacio vacío que dejaba la izquierda. Y pensaba yo ahí en términos, por ejemplo, de la agenda vinculada a la seguridad, ¿sí? O la agenda vinculada a la corrupción, que también salió recién, o una discusión un poco más clara sobre el modelo de desarrollo, ¿sí? Esas tres cuestiones son, me parece, fundamentales. Lo de la seguridad y lo de la corrupción, algo dije en la exposición. Me interesaba más detenerme en lo del modelo de desarrollo. Yo creo que no se puso en cuestión el modelo de acumulación que sustentó todo el ciclo progresista. Y eso implicó no discutir la esencia del neoliberalismo, básicamente. Implicó no discutir qué era lo que nos había llevado a esa situación. Y todas las políticas que buscaron revertir las consecuencias sociales negativas y las consecuencias en términos de la estructura productiva se limitaron a crear las condiciones para una mejora adquisitiva y de consumo de los sectores más perjudicados, para la reapertura de algunas empresas, para la reapertura de algunas fábricas que habían cerrado, pero no cambiaron la estructura económica de ninguna de las sociedades de América Latina. Hay un trabajo de dos economistas argentinos, Aspiazu y Schor. Aspiazu murió hace 3 o 4 años, que se llama Made in Argentina, donde analiza cuáles son las principales empresas de la Argentina en los años 90 y cuáles son las principales empresas de la Argentina durante los años del kirchnerismo. Cuáles fueron los sectores que más crecieron y cuáles son los sectores que más se apropiaron en términos de rentabilidad, ¿sí? De la ganancia creada por el crecimiento económico. Y en realidad no hay grandes diferencias entre lo que pasó en los años 90 y lo que pasó en la época del kirchnerismo. O sea, esa estructura económica concentrada que tiene la Argentina, donde 2 o 3 empresas manejan un sector económico completo. Fíjense, en el sector de los combustibles tenemos 3 o 4 empresas, en el sector de telecomunicaciones 3 o 4 empresas, en el sector alimentario 2 o 3 grandes empresas manejan prácticamente la práctica totalidad de las marcas vinculadas con la producción de alimentos. Y así pasa en todos los sectores productivos de nuestra economía. Por eso también es tan difícil a veces bajar la inflación, porque depende de actores que controlan el mercado, ¿no? Bueno, eso que es una herencia ya de la dictadura que se consolida en el menemismo, no fue tocado en la época del kirchnerismo. No discutir eso, no poner en cuestión qué está pasando con la estructura económica de nuestra sociedad, qué está pasando con el modelo económico que permitió esto, implicó dejar el espacio vacante para que la derecha se reconstituya con una fuerza, con posibilidad de volver a acceder a la presidencia y seguir implementando las mismas políticas. Y bueno, y una cosa más que interesante que salió acá de los medios de comunicación, que fue una discusión que también tuvimos anoche después del panel, y es si ¿importan tanto los medios de comunicación a la hora de conformar una opinión? ¿O en realidad los medios no traducen una sensación o una
decisión que ya han tomado determinados actores sociales? No tenemos la respuesta sobre eso. Es una discusión entre... Hay un libro de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados, ¿no? Los apocalípticos son aquellos que piensan que los medios de comunicación en realidad formatean la cabeza de la gente, ¿sí? Mientras que los integrados son aquellos que sostienen que en realidad los medios no tienen absolutamente nada que ver, que la gente ya tiene muy en claro lo que piensa políticamente, socialmente, independientemente de lo que ve en los medios, y que en última instancia uno elige ver determinado medio porque ese medio confirma lo que uno ya piensa, ¿sí? Entonces, entre esas dos posturas quizás está la respuesta más cercana. Los medios a veces contribuyen a formar determinadas opiniones, pero también los medios confirman lo que nosotros ya pensamos, independientemente de lo que dicen los medios. Como que el kirchnerismo, pero todos los gobiernos de la nueva izquierda le prestaron mucha atención a crear nuevos medios públicos, ¿sí? A discutir eternas batallas judiciales, por ejemplo, para cambiar la ley de medios, y le prestaron poca atención a esto que dijiste vos de la batalla cultural. La batalla cultural quizá no pasaba por el control de los medios, pasaba por otro lado. No, simplemente estamos hablando desde ayer del tema de los medios de comunicación y me parece otro elemento importante también el poder judicial, porque los golpes en Brasil, lo que fue en Paraguay y, bueno, y elementos propios acá en Argentina demuestran que también el poder judicial ha influido muy grande en sectores, en posiciones. Por ejemplo, vos hablas de la ley de medios. Se cambió la ley de medios y es anticonstitucional porque no hay una nueva ley, sino que hubo una reformulación. Y eso no nos queda claro, digamos. Así que la justicia creo que cumple también un papel importante dentro de este tema de poder como un actor importante a la hora de tomar decisiones que influyen también en nosotros, más allá de los partidos políticos. Sí, completamente de acuerdo en relación con el rol que ha cumplido el Poder Judicial como una fuerza esencialmente conservadora en estos procesos de cambio. ¿Sí? Ahora lo vemos quizá más explícitamente, pero a lo largo de todo el periodo post-dictaduras en América Latina, los poderes judiciales en general han tenido ese carácter más de conservadurismo que tiene que ver con cómo está conformado el Poder Judicial, ¿sí? Es el único poder que no es electivo y aparte los miembros elegidos en las categorías más altas del Poder Judicial duran en ese cargo toda su vida, ¿sí? Y nadie los... Y aparte tienen la capacidad nada más y nada menos de interpretar las leyes que rigen las relaciones sociales en el seno de las distintas sociedades latinoamericanas. Entonces eso le da un poder que se ha hecho más visible quizá en este último tiempo, pero que siempre ha tenido. Y ese poder está muy vinculado con los sectores más conservadores, precisamente porque los sectores más conservadores, ojo que no todos los jueces son conservadores, ni todos los abogados lo son, pero los sectores más conservadores son los quienes tradicionalmente han seguido ese tipo de carrera que es lo que habilita el acceso al Poder Judicial. Si piensan en la abogacía como una de las carreras más tradicionales en nuestro país, precisamente ese carácter tradicional es que lo ha hecho muy atractiva para los sectores más vinculados con la derecha en términos políticos, ¿sí? Aunque también hay abogados y hay jueces que son progresistas, pero indudablemente son la minoría dentro del Poder Judicial. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá y damos parte a la segunda parte de lo que habíamos pensado para hoy, que es que ustedes se junten en 2 o 3 personas, grupos de 2 o 3 personas. Nosotros les vamos a dar un conjunto de citas vinculados con autores que trabajan la idea esta de nuevas derechas. A Waldo Ansaldi lo conocen todos, sí. Lo conocemos todos. Bueno, una parte de las citas son de Waldo Ansaldi, otra parte son de Sergio Morresi, ¿sí? Que tuvimos la oportunidad de escucharlo ayer, y creo que hay otras más, no me acuerdo ahora, de autores que seguramente conocen, pero no me olvidé, y junto con un videíto hecho por un equipo de sociólogos de la UBA en relación con las nuevas derechas, y a partir de eso pensar específicamente algunas cuestiones nuevas sobre las nuevas derechas. A lo mejor sale lo que ya salió ahora, o a lo mejor salen cosas nuevas. La idea es que podamos completar y repensar los aportes del panel de ayer. ¿Sí? Para que podamos escribirlo, porque a veces, digamos, formularlo oralmente o en la discusión, nos habíamos pensado en proponerle, después de mirar el video y de leer alguna de las citas,
como una pequeña tarea de escritura esta consigna. Elabore un título de artículo y su correspondiente resumen para una revista especializada en ciencias sociales sobre algunas de las cuestiones tratadas en la capacitación. Como somos todos docentes, ustedes saben lo difícil que es hacer un título, y cuando tenemos que hacer un título para publicar, a veces no nos animamos mucho a mandar la cantidad de revistas especializadas que existen. Todos estamos en condiciones de hacerlo porque la mayoría de las revistas están indexadas, o sea, que tienen todo un régimen de aceptación y va a evaluación, o sea que hay que animarse a mandar y publicar. A lo sumo nos van a decir no, nos van a decir publicado con sugerencias y nos van a dar la sugerencia y uno va a insistir y va a continuar. Pero es una buena manera, es un buen ejercicio intelectual. Así que, si les parece, después de eso, nada más. Y si nos queda un ratito de tiempo, socializamos algunos de esos títulos que pueden ser atractivos para colegas, pueden ser atractivos hasta para nuestros estudiantes. Así que era eso nada más. Sé que es un tema de mucha actualidad, no nos vamos, tal vez, como yo decía al principio, con muchas respuestas, pero sí con muchos problemas. Y después de esto no vamos a hacer los mismos cuando estemos tanto en el aula, estemos con nuestros amigos y estemos muy atentos a, digamos, a la contingencia de la actualidad. Así que bueno, eso es nada más por ahora. Tras el ascenso, hacia finales del siglo pasado, de gobiernos que impugnan el orden neoliberal en América Latina, las fuerzas de derecha han desplegado estrategias electorales y no electorales para la conquista o mantenimiento del poder del Estado y el ejercicio de la dominación. Foi ano de grandes desafios para todos nós, mas também foi ano de conquistas importantes, e eu diria essenciais para o país que queremos ser e vamos ser. Não adotamos modelos populistas, nem escondemos a realidade. Nada de esperar por milagres e contar com os salvadores da pátria. É com esse compromisso, com o olhar totalmente voltado para o que o país quer, que as mudanças, as inovações estão sendo feitas. Derecha moderna, derecha tradicional, es un debate que cada quien hace la filología de los diarios, pero sistemáticamente es fácil decirlo. Hay aspectos nuevos, competencia democrática, estrategia de competencia, hay aspectos tradicionales, digamos, violencia institucional, socavamiento del Estado de Derecho, desregulación y políticas pro mercado, pro empresarias básicas. Desde los años 80, las derechas latinoamericanas se distinguen por algunos rasgos específicos. Afirman la democracia liberal en un sentido instrumentalista, defienden la totalización del mercado y manejan un lenguaje pospolítico que propicia la dilución de la conflictividad social en términos clasistas o en términos de derecha-izquierda, ponderando en el discurso la defensa de una democracia dialógica y de consensos. También, estas derechas mantienen en su núcleo orgánico intacto la posición respecto de la desigualdad como algo natural y que por lo tanto no requiere la intervención del Estado, pero difieren de sus antecesoras en algunos rasgos significativos. La construcción de un lenguaje y un discurso pospolítico que, anclado en un paradigma posmoderno, no reconoce identificación o definición ideológica, así como por la incorporación de nuevos canales de comunicación. En un cambio del formato de representación política, puesto que consagra la institucionalización directa de la burguesía en el ejercicio del poder del Estado y del gobierno, y en su apego por la democracia instrumental y procedimental, desde su recuperación en gran parte de los países de América Latina hacia mediados de la década de 1980.
democracia es un método para resolver contradicciones. En toda sociedad hay distintos grupos con distintos intereses, no solo económicos, también espirituales, también convicciones, etc. Esos grupos disputan por el poder, arman coaliciones y se alternan en el poder. Sin embargo, los golpes de Estado del siglo XXI ponen en duda el carácter democrático de la actual derecha latinoamericana. Si hubiera ganado la izquierda, por ejemplo, las elecciones anteriores, no sé si las Fuerzas Armadas estarían subordinadas al poder civil, están subordinadas al poder civil, en tanto el poder civil es conservador, de derecha, y no ofrece ningún peligro al orden social existente hoy en día en el Perú, ¿no? En ese sentido sí están subordinadas, y digamos, acepto la idea de que hoy en día sería difícil que haya un golpe militar, ¿no? La derecha tiene posibilidad de controlar el país sin necesidad de golpe militar a través de otros mecanismos, y pueden haber pues democracias falsas, autoritarismos competitivos, democracias a nivel de ropaje, pero esencialmente autoritarismos disfrazados. Estos mecanismos últimos son pues más efectivos para controlar un país que la vieja idea de golpe militar. A diferencia de los golpes de Estado de la década del 70, los nuevos formatos destituyentes son un fenómeno gradual, donde los grupos civiles van generando condiciones o escenarios para la inestabilidad y donde se tiende a invocar la opción de una salida legal en el marco de los canales institucionales. Asimismo, a diferencia de los procesos de inestabilidad presidencial de la década del 80 y el 90 en el contexto de la crisis del neoliberalismo, siempre se intentan anular, eliminar o inhibir un proceso en marcha que en general aparece como una amenaza para los intereses de los sectores económicos y políticos concentrados. Los golpes consumados de Haití en el 2004, Honduras en el 2009, Paraguay en el 2012 y Brasil en el 2016, así como los intentos de golpe en Venezuela en el 2002, Bolivia en el 2008 y en Ecuador en el 2010, dan cuenta de esta novedad. Viviendo en Santa Cruz, Diego Guevara está ahí, en vivo, junto a los militares y junto a los jóvenes. Exacto, en este momento queremos mostrarles que hay efectivos militares que por un lado están llegando hasta la calle de La Paz, esquina Sucre, ahí donde obviamente también están tratando de ingresar algunos de los jóvenes y gente que ha llegado al lugar. Se llama Pedro Mandías, el chico de 19 años que mataron, que lo habían muerto allá del otro lado. El intento de golpe de Estado. Un total de 39 senadores votaron en contra del mandatario, mientras solo 4 dieron su voto a favor en una sesión con 2 ausentes. Tras su destitución, Lugo será sustituido por el vicepresidente Federico Franco hasta la celebración de nuevas elecciones en abril de 2013. El caso de famoso 30 de septiembre que tuvimos en el Ecuador fue una gran de eso. ¿Quién estaba de alguna otra manera operando ahí? Curiosamente no era, digamos, alguien que uno pudiera asociar con una representación de la clase de la derecha. Fue el sector, digamos, la fuerza policial. Sí, manipulado por los sectores de interés que ante la aprobación de una ley en la que se dijo al sector policial que iba a perder muchos beneficios, ¿cierto? Provocó la salida y la manifestación por parte de ellos. Pero evidentemente tú no veías una orquestación entre la dirigencia política de la derecha y los medios de comunicación.
Hay una expresión en Paraguay, ¿no? Para juicio político y de humanidad. Esto no es cuestión de letras, es cuestión de números. Tú tienes los números, los votos, y puedes hacer lo que quieras de eso, incluso por encima de la ley. La votación nominal arroja el siguiente resultado: 2 ausentes, por el rechazo 4 votos y por la condena 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Más miradas para la conclusión. Es un video interesante que interpela bastante porque nos hace acordar de lo que pasó en estos últimos años en nuestra región. ¿Podrían hablar de golpes blandos? Bueno, es una categoría que se empezó a usar para hacer referencia a una manera de destituir a presidente, un nuevo tipo de golpe, digamos. Sí. Claro, me centré solamente en América del Sur. Pero el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el sandinismo general en Nicaragua es un caso también de la nueva izquierda latinoamericana. Ahora, concretamente, ¿cómo se ha desarrollado ese proceso? Yo nunca lo he estudiado, ¿sí? Así que no te puedo hablar mucho más que de eso, digamos. El caso de Nicaragua y también es el caso de Honduras, que en un momento tuvo también un gobierno de la nueva izquierda, pero yo de América Central no he trabajado prácticamente nada. No, por favor.